Ya estamos de regreso con todos ustedes, aún tenemos mucha información, vamos con los detalles. Después de 14 meses de trabajo, el Senado de la República puso a discusión el dictamen para expedir la ley que pretende salvaguardar los derechos humanos, los conocimientos, cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables. La presidenta de la Comisión de Cultura, la senadora Susana Harp, habló de la importancia de proteger la indumentaria de nuestras culturas. El fundamento de la propuesta consiste en reconocer y garantizar a los pueblos y comunidades la titularidad del derecho colectivo a los elementos de su cultura e identidad respecto del uso, aprovechamiento, comercialización o explotación de los mismos a cargo de terceros. Este dictamen, además de proteger a los artesanos mexicanos, prevé constituir el Sistema Nacional de Salvaguardia de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables, como mecanismos de coordinación interinstitucional entre el gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, así como los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables. Al respecto, senadoras y senadores celebraron el reconocimiento de la titularidad de derechos de estas comunidades, al recordar que marcas internacionales, muy famosas por cierto, han utilizado los diseños de nuestros connacionales. Yo voy a votar a favor de esta ley porque permite que lo mejor de nosotros, que es esa capacidad creativa de nuestro pueblo, ese hablarse de tú con los colores, ese desafiar a la luz con su propia luminosidad, pueda transitar en el mundo de la modernidad sin ser ni esclavizado ni enajenado. Celebro que el día de hoy demos un paso importante para resarcir a creadores, auténticos artistas, a los llamados artesanos indígenas y afromexicanos. Se trata de detener un plagio. Es un plagio que cada vez cobra mayores dimensiones. En la época de la economía globalizada y de la actual revolución tecnológica, los derechos de propiedad intelectual se han convertido en un objeto de disputa y de enorme riqueza. No es tanto que se lleve a cabo un plagio, pero sí un uso, sí un aprovechamiento de un valor que estaba sin protección, de un patrimonio intangible. El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso una modificación para precisar en el artículo 92 sobre la aplicación de medidas y no solo la suspensión de medidas cuando el infractor acredite que cuenta con la autorización de licencia de uso. Este dictamen, que expide la Ley General de Salvaguardia de los Elementos de la Cultura e Identidad de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Afromexicanas y Equiparables, fue aprobado por unanimidad con 105 votos. También fue enviado a la Cámara de Diputados para continuar con sus efectos constitucionales. El Pleno del Senado de la República devolvió a la Cámara de Diputados el dictamen en materia de fuero luego de no alcanzar mayoría calificada para su aprobación. Vamos a conocer todos los detalles con mi compañera Isabel Uribe Aguilar. Con 97 votos en contra, 40 a favor y 4 abstenciones, el Pleno del Senado rechazó los cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para ampliar las causales con las que se puede proceder penalmente contra el presidente de la República. La colegisladora explica en sus consideraciones de modificación que las legisladoras y legisladores del Congreso de la Unión ya podían ser sujetos de desafuero por cualquier delito. De tal manera que plantearlo en la redacción contraviene, según lo expuesto por la legisladora, la esencia original de la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales pidió a sus pares votar en contra de los cambios propuestos por la Cámara Baja. Solicito a los integrantes de este pleno votar en contra y sostenernos en nuestro dictamen de fecha 27 de marzo,
para que la colegisladora vuelva a reconsiderar su posición. Decidimos en este Senado incorporar a los integrantes del Congreso de la Unión, es decir, a los diputados federales y a los senadores. La colegisladora nos vuelve a enviar el dictamen. Y resulta que ese dictamen solamente dejan al presidente de la República y no quisieron someterse en esta figura jurídica para poder ser enjuiciados y procesados. Luego de la fundamentación, se abrió el debate sobre la figura de fuero de legisladores del Congreso de la Unión. Si se trata de quitarle el fuero a los legisladores, no es con la minuta que nosotros aprobamos. Si se trata de quitarle el fuero a los legisladores, tendríamos que hacer otra reforma para eliminar el juicio de procedencia y dejar como está actualmente en la ley la posibilidad de que un legislador pueda ser juzgado por cualquier delito. Lamento mucho contradecir al senador Martí Batres. Le faltó leer los considerandos. Cuando yo vine a esta tribuna, no hablé de eliminación de fuero, o hablé de fuero. ¿Hablé de eliminación de fuero? Nunca. Jamás. Después del debate, la presidenta de la mesa directiva, Mónica Fernández, explicó que en virtud del resultado de la votación, el Senado, en su condición de Cámara de origen, no ratificaría las modificaciones realizadas por la Cámara Baja y, en consecuencia, indicó que se aplicaría el artículo 72 de la Constitución, que establece que si las adiciones o reformas hechas por la Cámara Revisora no fueran aprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de origen, volverían a aquella para que tomen en consideración las razones de esta, informó para Noticias del Congreso Isabel Uribe. También ante el Pleno de la Cámara de Senadores compareció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, en el contexto de la glosa del primer informe de gobierno. Luego de tomar protesta de decir verdad, el canciller mexicano afirmó que Estados Unidos y nuestro país enfrentan un fenómeno de delincuencia bilateral, pues el 70% de las armas confiscadas en territorio nacional provienen precisamente del país vecino, así como una importante cantidad de recursos para el crimen organizado. A su vez, de México a Estados Unidos transita ilegalmente una alta cantidad de drogas y precursores, por lo que aseguró el funcionario, los dos estados tienen que enfrentar este fenómeno de forma coordinada. Que no estamos de acuerdo, como tampoco lo ha estado México nunca, con la designación de organizaciones criminales de delincuencia organizada en nuestro país como organizaciones terroristas por las implicaciones que puede tener para nuestra soberanía y nuestros intereses nacionales. Que México no vería con buenos ojos esto y que una designación de esa naturaleza provocaría que se debilite la cooperación entre ambos países. El secretario Marcelo Ebrard Casaubon se refirió también al proceso de ratificación del TEMEC, el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Indicó que la delegación mexicana se encuentra en la revisión de los instrumentos, esto para la implementación del acuerdo en Estados Unidos, y que nuestro país ha cumplido con todas las disposiciones necesarias para que el convenio entre en operación. No hay sorpresas, porque ya habíamos recibido, en cuanto a los temas, pues ya habíamos recibido a el dirigente de AFL-CIO, señor Trumka, con sus insistencias en materia laboral. Ya le habíamos informado al señor Trumka o compartido que la legislación laboral mexicana vigente es más avanzada que la de ellos. Nuestra legislación, la legislación mexicana, es la más avanzada de toda América al día de hoy. Y en comisiones del Senado de la República avalaron la idoneidad de la terna de aspirantes a presidir la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Todos los detalles se los vamos a platicar al volver.